Bueno, nos encontramos en el día de hoy, en este diálogo, vamos a decirlo de alguna manera, con uno de nuestros miembros del canal Razones de Cambio, para hablar sobre una temática muy interesante, que es basada en tu tesis, Claudio, que es las refutaciones de León al gnosticismo de Valentín. Una tesis muy bien elaborada, así que vamos a hablar un poquito de los aspectos más generales, digamos, ¿no? ¿Cómo no? Porque esta es una cuestión bastante compleja cuando se comienza a introducir en el tema. Pero hoy, bueno, podemos charlar de Sí. algunos ¿Cómo aspectos no? Sí, sí. generales y, bueno, dar esta divulgación de este tema tan apasionante, ¿no? Muy bien. Bueno, como primera consulta o pregunta, por decirlo de alguna manera, ¿qué se entiende por gnosis y gnosticismo? ¿Son Bien. sinónimos? ¿Son disímiles, etcétera? Bien. Bueno, por gnosis se entiende un conocimiento secreto, oculto, superior al conocimiento apostólico, que decían tener aquellos que forman parte del gnosticismo, digamos, ¿no? El gnosticismo es un fenómeno incipiente que se está dando en el siglo I, lo vemos por algunas de las cartas que utilizan, que tratan de refutar el gnosticismo, pero que se cristaliza en el siglo II a partir de la obra de algunos de los gnósticos más importantes, entre ellos Valentín, ¿sí? De manera que gnosis podemos decir que todo este conocimiento que decían tener estos gnósticos sobre un conocimiento misteriosófico, digamos, ¿no? Que se producía en la interioridad, en donde uno se encontraba a sí mismo, ¿no? Es un conocimiento que lo llamaban de tipo neumático, ¿no? Neuma quiere decir espíritu, ¿no? Un conocimiento espiritual, que era según ellos superior a otro tipo de conocimientos, como por ejemplo el pístico, que era el conocimiento de fe que tenían los cristianos, que para ellos eran cristianos comunes, también lo llamaban los eclesiásticos. Pístico viene de la palabra griega creencia, ¿no? También era superior a otro tipo de conocimiento que podemos denominar noético, que era un conocimiento meramente intelectual, digamos, ¿no? Que es propio quizás de la filosofía platónica, digamos, ¿no? Y era un conocimiento superior al científico o epistémico, que era aquel conocimiento que decían tener, que dicen tener los que se dedican a la ciencia, digamos, aún a la ciencia en esa época, ¿no? Que no era la ciencia moderna, pero que se dedicaban al conocimiento de los fenómenos naturales, de alguna manera, ¿no? De manera que el conocimiento que decían tener, esta gnosis que decían tener, sobre todo los valentinianos, porque si bien existieron distintos grupos gnósticos, Ireneo de León, en su obra El Adversus Herejes, o también llamado El desenmascaramiento de la falsa gnosis, se centra en la gnosis valentiniana, ¿sí? Que tiene que ver justamente con una gnosis mucho más influenciada por la filosofía griega o por la filosofía platónico-pitagorizante, digamos, ¿no? Perfecto. En base a eso, ¿cuáles perspectivas describen el origen del gnosticismo valentiniano? ¿Qué tipos de perspectivas son las que existen, digamos, para describir este origen del gnosticismo valentiniano? Bueno, el origen de las enseñanzas de Valentín la podemos encontrar como fenómeno sincrético. Exacto. En distintas corrientes filoreligiosas que abrazaron distintas culturas, ¿no? El origen es en la India, el origen es de la filosofía griega en Occidente, algunas enseñanzas que proceden de Egipto. Digamos, como todo pensador sincrético, los orígenes son múltiples, ¿no? Las influencias filoreligiosas son múltiples. No es monolítico en ese No, sentido. no. No es que toma solo del cristianismo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Otra pregunta sería, ¿cuál es la relación entre el platonismo pitagorizante y el gnosticismo valentiniano? Bueno, en base a esto que estamos viendo de los orígenes y estas cuestiones. Sí, es una relación bastante marcada, digamos, ¿no? Porque digamos que el platonismo medio se caracteriza por los platónicos que pitagorizan, digamos, ¿no? Es decir, que empiezan a trabajar sobre las ideas de Pitágoras, ¿no? Bueno, Pitágoras sostenía que existía una mónada, ¿no? A partir de la cual surgía la díada, y eso lo podemos ver en la
descripción que hacen los valentinianos a partir de un primer principio, el que llaman vitos o prepadre, a partir del cual surge justamente lo que llama para ellos es en unión con la enoia, que es digamos, la sisigía femenina, en la descripción valentiniana, surge toda la realidad, digamos, la realidad material, digamos, ¿no? Habría una relación entre la mónada o el uno, en términos numéricos, con este protopadre, vitos, etc. Sí. Esta simetría Exactamente. pasada al sistema valentiniano, digamos, en ese sentido. Exactamente, como a partir de la mónada en Pitágoras surge toda la realidad, a partir del vitos surge también toda la realidad. Si bien los valentinianos sostenían que el mundo material había surgido a partir de las pasiones que había experimentado uno de los eones, Sopía, el eón número 12 de la dodécada, o bien el 30º eón, el número 30, una de estas pasiones que ellos utilizaban la palabra entimesis, esta intención alocada por conocer al Padre, produjo la expulsión del pléroma. El pléroma acá es equivalente al mundo de la plenitud, digamos, ¿no? Y esa expulsión del pléroma derivó que en su estado de angustia surgieran el mundo material, ¿no? A partir de lo que ellos llaman león femenino, que le daban el nombre de Achamot, ¿sí? Que era la sabiduría, también le conocían como la sabiduría exterior, porque no era la que estaba dentro del pléroma, sino la que fue expulsada del pléroma e impedida a volver al pléroma por uno de los eones que llamó el límite, el Joros, ¿sí? La relación con el platonismo se ve más en la cosmovisión platónica del cosmos novetos. O sea, el mundo inteligible es equivalente en el valentinismo al pléroma. Y el mundo sensible de Platón es equivalente en el valentinismo al kénoma o vacío, que es donde fue arrojada, tras su traspío desliz, la sabiduría inferior, ¿no? Vemos un dualismo en ambas perspectivas, filosófica y de Valentín gnóstica, se ve un dualismo ontológico, ¿no? Hay dos realidades distintas, una superior e inferior, y la inferior surge a partir de la superior, justamente, ¿no? Por engendramiento, ¿no? Así como la Díada es la madre de todos los seres engendrados, la que va a ser la madre de todos los seres engendrados en el valentinismo va a ser lo que llaman Sopía, o Achamot, o después el león laxo, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco en una pregunta más. Perfecto. Sobre esta cosmogonía. Incluso la degradación ontológica del mundo sensible que se toma en el valentinismo deviene de la degradación ontológica de la exclusión platónica que se sostiene en algunos diálogos de Platón, ¿no? Sí. Sobre todo en uno de los diálogos más importantes, que es el Timeo, que es un diálogo expresamente cosmogónico. Muy bien. Y esta es una pregunta ya más basada en nuestra cosmovisión cristiana, digamos, ¿no? ¿Son compatibles las enseñanzas apostólicas con la matriz platónico-pitagorizante valentiniana? La verdad que no. Como sostengo en mi tesis, sí. La doctrina apostólica es totalmente distinta a la enseñada por Valentín, ¿no? Son totalmente incompatibles, digamos. Perfecto. El valentinismo se nutre de la matriz platónico-pitagórica, y el cristianismo, en todo caso, su matriz más cercana es la del judaísmo, ¿no? Por lo tanto, son totalmente incompatibles, porque en todos los sentidos, en el sentido cristológico sobre todo, ¿no? Cuando se especula que Cristo no es más que el Cristo terrenal, ¿no? No es más que una especie de ser inferior, ¿sí? Al que le viene en forma de adopción el Cristo superior, ¿no? El Cristo pleromático. Por lo tanto, son totalmente incompatibles. Irreductibles también en ese sentido. Son totalmente irreductibles, digamos. Una cosa es la gnosis cristiana, sustentada en la enseñanza y tradición y sucesión de los apóstoles, y otra cosa es la gnosis valentiniana, que no tiene más tradición que un sincretismo de ideas tomadas de distintas cosmovisiones, ¿no? Filoreligiosas tomadas de distintas cosmovisiones. Muy bien. ¿Qué perspectivas hay para explicar la relación entre el gnosticismo y el cristianismo? ¿A cuál se adhiere desde tu perspectiva o nuestra perspectiva?
No, o sea, el cristianismo es un fenómeno totalmente ajeno al gnosticismo, digamos. El gnosticismo es una de las, sobre todo el gnosticismo valentiniano, porque no es el único tipo de gnosticismo, por ahí es el gnosticismo más filosófico, pero también podemos decir que Simón el Mago, a quien Ireneo de León en el Adversus Herejes signa como el maestro de todas las herejías, es un gnosticismo más de tipo judaico, ¿no? Desde una perspectiva más precaria desde el punto de vista filosófico, si se quiere, pero no hay ningún tipo de vinculación entre las enseñanzas de Valentín, de Ptolomeo, de Marcos, Heraclión, no sé, Flora, Fiorino, todos los gnósticos, ya sean de la rama itálica o de la rama oriental del gnosticismo, no hay ningún tipo de relación entre esas enseñanzas y las enseñanzas transmitidas por los apóstoles, muy a pesar de que ellos sostenían que sus enseñanzas habían sido derivadas de los apóstoles, ¿no? Perfecto. No hay ninguna evidencia que demuestre que ellos hacían así. Y acá entra, justamente con este tema introduzco otra pregunta que dice, ¿cuáles son las características del gnosticismo según la perspectiva heresiológica? Explicamos un poquito qué es la heresiología. Y bueno, la heresiología es una disciplina que se encarga de refutar las herejías. Sí. La palabra hairesis quiere decir justamente, griego quiere decir escuela o partido, pero a través del trabajo de los heresiólogos, sobre todo de Ireneo de León, en el siglo II, cuando escribe los Adversus Herejes, o de Hipólito Romano, cuando escribe Filosofúmena o Refutatio, que son los heresiólogos que más combaten la herejía del siglo II, la palabra herejía va a tener un significado distinto. El escuela o partido va a empezar a significar aquello que ha sido adulterado, aquello que ha sido contaminado por la falsa gnosis, ¿no? Por una enseñanza ajena a la enseñanza apostólica. O sea que la palabra herejía va a tener una connotación negativa desde el trabajo de los heresiólogos, que ya no se va a ver a los herejes como partidarios de distintas escuelas, sino se lo va a ver con la intención de engañar, de pervertir, de falsificar lo que fue dado por los apóstoles y fue enseñado correctamente por ellos, ¿no? Perfecto. Obviamente este libro está basado en la obra de Ireneo, entonces muy brevemente te pregunto para que la gente conozca, ¿quién fue Ireneo y cuál es su posición con respecto al gnosticismo valentiniano? Bueno, Ireneo fue un obispo de León, ¿sí? Que de alguna forma sucede a Potino en el obispado de León, y porque aparte antes se había producido lo que fue la matanza de los mártires de León, ¿no? Y él fue uno de los que empieza a combatir la herejía valentiniana. Hoy, a partir del Papa Francisco, se lo llama Ireneo el Doctor Unitatis, el doctor de la unidad, porque justamente al combatir la herejía gnóstico-valentiniana, él trató de fomentar la unidad, ¿no? La unidad de conocimiento verdadero sería, ¿no? Así que fue uno de los principales que toma el obispado de León en el 189, pero que critica a los herejes en esta magnífica obra, voluminosa obra, el Adversus Herejes, ¿no? Así que fue uno de los encargados de destruir la falsa gnosis, que a él le llega a partir de Ptolomeo, un discípulo de Valentín, y que a partir de esos escritos se le empieza a tratar de refutar, sobre todo en el libro segundo, porque en el primer libro expone la idea valentiniana, en el segundo la intenta refutar, y creo que las refutaciones son bastante consistentes, ¿no? Es bueno saber eso. Bueno, vamos a una parte más, un poco de preguntas más relacionadas a lo filosófico. ¿Cómo se explica la cosmogonía en el sistema valentiniano? Y vos habías mencionado algo de esto. ¿Y qué suceso produce un cambio? Habías hablado recién de la caída. Sí, sí, sí. Sí. ¿Podemos Bueno, hablar un poco de eso? La cosmogonía es una copia de lo que es la cosmogonía platónica y la pitagórica, y está dada por un orden de cosas que se establecen a partir de lo que ellos llamaban el pléroma, el mundo de la plenitud, en donde existe un ser que si bien es suprapleromático, que es el vitos, que está más allá del pleroma, a partir de emanación
o más que emanación, la palabra que utilizan es emisión, ¿no? Probolé emite a partir de sí mismo una serie de eones. Eones son entidades personificadas del mundo celeste, con libertad, son seres espirituales, y estos eones los emiten en forma de sisigía o de pareja, masculino o femenino, ¿sí? Ahí se ve también la influencia de los números, pitagórica, ¿no? En los números, ¿no? Exactamente. Muy bien. El pléroma está estructurado de manera tripartita. Existe una tétrada, y existe una dodécada y una década, ¿sí? También existe una octógoda, que sería la suma de dos tétradas, ¿no? A partir de allí, ellos a eso lo denominan la triacóntada, ¿sí? El conjunto de los 30 iones fundamentales, digamos, ¿no? Que conforman el pléroma. Muy bien, uno de esos eones que formaba, que pertenecía a la dodécada, que es el eón número 12, y era el último de todos los eones, por eso era el 30º eón, quiso conocer al padre, al Vitos, aquel que había emitido su esperma de manera locada, ¿sí? Incluso sin consentimiento de su pareja, que es Teletos. Ahí vemos un símil con el relato del Génesis, donde Eva incurre en una falta sin conocimiento de Adán, sin consentimiento de Adán, digamos, ¿no? Bueno, esa falta del león femenino, Sofía, produce lo que se llama la entimesis, o la pasión alocado, el patos, ¿no? Esa entimesis, por querer conocer al quien había emitido su esperma, produce la expulsión del pléroma. Ahora, ¿hacia dónde va? Porque si estamos en la plenitud, ¿hacia dónde es expulsada? Porque fuera de la plenitud no hay nada, digamos, ¿no? Que es una de las críticas que le hace Ireneo. Bueno, es expulsada al vacío, al kénoma, ¿no? Que sería el mundo material, sería, ¿no? Ni siquiera el mundo material, porque no existía el mundo material todavía. En esa expulsión, Sofía atraviesa por una serie de estados: angustia, ignorancia, ¿sí? Perplejidad, y son 4 estados que enumeran, que justamente pertenecen esos estados a los 4 eones fundamentales del pléroma, digamos, ¿no? Y también a la tétrada pitagórica, ¿no? Muy bien, y en esos 4 estados que experimenta, a partir de esos estados surge, a imagen del mundo superior, el mundo material. O sea, Sofía realiza un mundo similar al mundo que ella había contemplado, ¿sí? Pero no igual. Y por lo tanto ese mundo es un mundo inferior, digamos, ¿no? Es un mundo que surge del destierro de Sofía, de haber sido considerada extramuro. Es consecuencia como de esta especie De la caída, exactamente. El mundo este es consecuencia de una caída. Por lo tanto, ahí podemos encontrar una similitud con el cristianismo a través de la desobediencia de Adán, ¿no? Que como consecuencia surge un mundo de pecado, digamos, ¿no? Pero lo que el cristianismo no acepta es una especie de prehistoria. Exacto. Es decir, el mundo problemático es prehistórico, ¿no? Existe antes de la historia. Y estos eones tampoco son sostenidos y aceptados por los cristianos, ¿no? Que existan eones, o sea, personificaciones espirituales del mundo celeste, es algo que los cristianos no sostenemos. Bueno, a partir de ahí surge, después Sofía se arrepiente, y a partir del arrepentimiento de Sofía va a surgir justamente lo que llamamos el demiurgo, ¿sí? El demiurgo es fruto de la conversión de Sofía, y el mundo material es fruto de la caída de Sofía. Bueno, el demiurgo justamente es considerado como un ser inferior, ¿sí? Un dios inferior, y ahí es el equivalente al dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Que los valentinianos sostenían que era un dios inferior, ciego, amante de la guerra, que no era el verdadero dios. Y de hecho podríamos sostener que el valentinismo sostiene un monismo de primer grado, porque solo existe un dios, que es el Vitos, el prepadre, etc., y un dualismo de segundo grado, porque incluso el demiurgo no es considerado realmente como un dios, ¿sí? Tanto es así que a partir que los seres espirituales surgen porque sabiduría ya superior después de la conversión
sopla, o sea, utiliza el demiurgo como instrumento de la dispersión del neuma, digamos, de los seres espirituales, ¿no? Sin que el demiurgo lo sepa. O sea que el demiurgo es una especie de auxiliar de la sabiduría superior, digamos, ¿no? Inconsciente de este proceso. Inconsciente de este proceso, digamos. Bueno, ¿cuáles características antropológicas, éticas serían, según los heresiólogos, en el gnosticismo? ¿Qué tipo de características? Sobre todo el gnosticismo valentiniano. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos ahí la concepción antropológica valentiniana, surge a partir de ese texto de Primera Tesalonicenses, cuando habla de que todo ser sea consagrado, y habla de los... en todos vuestros cuerpos, vuestra mente y alma. Claro, exactamente. Que ahí habla del soma, psique y neuma. Ellos tomaban como su antropología tiene que ver con... son tipos de seres distintos, ¿no? Entonces clasificaban a los seres, los dividían en tres. Estaban los neumáticos, seres espirituales, los psíquicos, que eran seres naturales o animales, y por último los gílicos, que eran los seres extremadamente materiales, digamos, ¿no? Ellos sostenían que los neumáticos procedían de la simiente espiritual de Achamot, o sea, de la sabiduría inferior, que después fue la sabiduría superior después de la conversión, o sea, que procedían de la simiente pleromática, por lo tanto eran salvos por naturaleza. La incidencia ética que tenía la concepción de ser salvos por naturaleza, que podían hacer con su cuerpo lo que quisieran, porque ya eran salvos, no necesitaban salvarse, digamos, ¿no? Después los psíquicos podían salvarse si se dejaban de educar por los neumáticos. Y a ellos, incluso en cuanto a la escatología, les va a corresponder lo que sería el lugar de la medianidad o lo que llamaban la ogdógoda, pero no iban a tener un acceso directo al pleroma. Los espirituales sí, los neumáticos sí. Y por último tenían los gílicos, que por su naturaleza lódica de barro, estaban absolutamente condenados a la perdición. No tendrían posibilidad de salvarse, digamos, ¿no? Es una antropología fragmentaria que tiene que ver también y se nutre básicamente de lo que es la cosmogonía valentiniana, ¿no? Porque depende, o sea, los espirituales se salvaban por pertenecer al simiente Chamot, porque eran aquellos que pertenecían, habían descubierto en sí mismos su pertenencia al mundo superior. Los neumáticos, los psíquicos, ellos lo consideraban que eran los cristianos comunes, que tenían un nivel de conocimiento inferior, que ellos le llamaban conocimiento pístico, de creencia, pero que no tenían el verdadero conocimiento. Y los gílicos directamente eran irredentos por naturaleza. Estaba muy ligado esto a la cuestión de la naturaleza a la que pertenecían, digamos. Exactamente. Perfecto. Bueno, y finalmente la última pregunta sería, ¿cuál es la perspectiva cristológica del sistema de Valentín? Bueno, a ver. Habíamos hablado un poco de esto. Sí, pero vamos, en los eones del pleroma, cuando comete este error, tanto Sofía básicamente, y es expulsada del pleroma, lo que es expulsada en sí es la pareja también, Teletos queda afuera también, y los eones emiten otro conjunto de eones que son el Cristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí tenemos un Cristo eónico que pertenece al mundo pleromático, ¿no? Por último, en segundo lugar tenemos un Salvador que es emitido por todos los eones, ¿no? Para ir en rescate de la sabiduría que había caído, digamos, ¿no? Y por último, en tercer lugar, tenemos un tercer Cristo, que es el Cristo terrenal, ¿sí? Esto lo dice Hipólito Romano en su obra Filosofúmena. Tendríamos tres Cristos. Ahora bien, si unificamos el Cristo eónico, que fue emitido en lugar de la Sifigía Sofía de Teletos, lo unificamos con el Panta, con el Salvador, que fue emitido por todos, tendríamos solo un Cristo ahí. Pero ese Cristo, sumado al Cristo terrenal, tendríamos dos Cristos. Ahora, la influencia, o sea, lo que sostiene el valentiniano es una especie de adopcionismo. Ese Salvador pleromático
desciende sobre el Cristo terrenal en el momento del bautismo. No es que desciende el Espíritu Santo, sino que desciende el Salvador pneumático, pero antes de la crucifixión lo abandona. La connotación también del Cristo terrenal, los valentinanos sostenían que era hijo del demiurgo, por lo tanto tenía un cuerpo de naturaleza psíquica. Ojo, algunos valentinianos decían que el cuerpo de Cristo era psíquico y otros valentinianos decían que era un cuerpo pneumático, espiritual. ¿Sí? Estaban divididos en todas las escuelas, ¿no? Pero en todo caso no tenía un Cristo humano, no tenía un cuerpo humano Cristo, ¿sí? Con lo cual eso tiene problemas para la antropología cristiana, porque si Cristo no tenía un cuerpo humano no pudo haber redimido al hombre del pecado de Adán, que sí tenía un cuerpo humano, ¿sí? Pero en todo caso Cristo terrenal es hijo del demiurgo, es un ser inferior, y el verdadero Cristo es el que desciende sobre él en el bautismo. Bueno, te agradezco mucho, Claudio, por favor, por estas respuestas. Bueno, vamos a seguir ampliando después en más videos en nuestro canal. ¿Cómo no? De este tema y de otros temas muy interesantes. Así que, bueno, muchas gracias por este aporte. Gracias por la invitación y por la charla.